Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hoy día, siendo 21 de julio de 2025, nos encontramos acá en la radio de la Universidad de Tarapacá. Por supuesto, le damos las gracias, como siempre, por este espacio. Mi nombre es Gracie Cofré, trabajadora social del programa HPV de la Universidad de Tarapacá, del 2 de Psicología, cabe destacar. Y me encuentro con una colega que se va a presentar y una tremenda invitada que tenemos el día de hoy. Así que Hola, buenos días. Mi nombre es Ailén Pérez, soy psicóloga del programa de Habilidades para la Vida 2 y nos encontramos hoy día con Stephanie, que ella se va a presentar. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación. Valoro mucho este espacio. Mi nombre es Stephanie Cruz. Yo soy trabajadora social clínica y hoy día vengo con una de mis historias favoritas y uno de los roles que más disfruto, que es ser la presidenta de la Sociedad Chilena de Trabajo Social Clínico. no, buenísimo. O sea, de partida, tremenda profesional, hay que decirlo. Segundo, queremos ahí saber un poquito más sobre este rol que estás tomando de ser presidenta de la Sociedad Chilena de Trabajo Social Clínico, Ajá. que mucha gente lo desconoce, pero existe. Así que, bueno, cuéntanos un poquito, haznos ¿Ya? unas pequeñas reseñas y posterior nosotros también te vamos a ir haciendo preguntas. Bueno, la verdad es que voy a tomarme de lo que tú dices. Mucha gente desconoce que el trabajo social clínico existe. Hay muchos mitos, hay un par de leyendas que se construyen a propósito de eso y hay bastantes verdades que decir. Como te decía, soy presidenta de la primera Sociedad Científica Profesional del Trabajo Social. En Chile no hay otra sociedad científica profesional y particularmente nos pone contentos de que sea de trabajo social clínico en particular. Hace muy poquito estuvimos en Perú y nos toca reconocer como la realidad de Latinoamérica a propósito de este tema. Y la verdad es que tenemos que sentirnos muy orgullosos y orgullosas porque somos la única sociedad de Latinoamérica en esta especialidad. Así es que ese es como un poquito el contexto y ahí les voy a ir contando como de qué se trata esto, qué incluye, qué implica, etc. No, buenísimo. Tremendo tema que tenemos el día de hoy. Bueno, antes de que nos cuentes sobre este tema, ¿cierto? ¿Qué hace esta sociedad? ¿Podríamos profundizar en lo que es el trabajo social clínico en sí? Perfecto. La verdad es que cuando uno comienza a buscar información, tú te puedes encontrar con infinitas definiciones de lo que es el trabajo social clínico, porque quisiera partir señalando que esto no es algo nuevo. ¿Ya? No es algo que surge en Chile, no es algo que se inventó, es algo que tiene casi 100 años de historia en otros países. ¿Ya? Por lo tanto, voy a partir con esa pregunta. Ya. ¿Qué es? ¿Qué es el trabajo social clínico? Y es lo que lo resume en pocas palabras es una especialidad del trabajo social. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes como cuando tienen algún malestar específico en términos médicos, si te doliera la cabeza, ¿tú buscarías algún especialista? Claro. ¿A qué especialista irías? Claro, neurólogo. Al neurólogo, ¿cierto? Porque entendemos todos que es especialista en el área. Claro. Cuando hablamos de trabajo social clínico, hablamos primero de una especialidad del trabajo social que se debe ejercer siempre bajo una o previa especialización postgradual. ¿Ya? O sea, nosotros necesitamos una especialización porque necesitamos desarrollar habilidades, pensamientos y reflexiones que nos permitan abocarnos a esta especialidad. Y nosotros desarrollamos distintos procesos que están vinculados al diagnóstico, a la investigación y a un montón de otros, pero lo que más nos distingue tiene que ver con el desarrollo de procesos terapéuticos a los cuales nosotros siempre ponemos énfasis, que tienen que estar orientados siempre y acompañados con adecuados procesos de supervisión profesional. Entonces, somos terapeutas, y eso, como te decía, puede generar controversias, mitos, Sí. resistencias y un montón de cosas, ¿no? Claro, no, pero mira, de partida ya sabiendo un poco de lo que se trata el trabajo social clínico, nos deja también un poco más clarito a todos. Ahora, Ailén, pues... Sí. Bueno, desde ahí de lo que tú estabas conversando, igual quizás se puede generar una confusión de mencionar que eres terapeuta, quizás como, ¿es lo mismo que psicólogo? ¿Es lo mismo que ser un terapeuta psicólogo? No es lo mismo.
¿ya? No es lo mismo porque, bueno, tú eres psicóloga y tenemos formaciones distintas, ¿cierto? Coincidimos en muchos caminos, pero nos diferencian elementos que tienen que ver con observar a la persona en su situación. Sabemos que hoy día hay distintas corrientes desde la psicología que tienen una mirada mucho más integral, ¿no? Pero quienes somos trabajadores sociales clínicos nos identificamos por no concentrarnos en específico en la realidad no intrapsíquica, ¿no? Como solo en cómo la persona vive esa realidad y cómo puede también buscar alternativas de aliviar ese malestar, sino más bien damos distintos pasos que nos permiten integrar la estructura, las situaciones que se dan en base a las opresiones de los sistemas sociales. Tenemos como quizás una mirada mucho más interseccional, ¿no? Como que se cruzan distintas realidades que afectan para que esa persona sienta ese malestar. Quizás ahí hay una de las diferencias que pudiese señalarte, pero no es lo mismo. Pero igual tiene un poquitito de relación con la salud mental. Totalmente, 100%, porque de alguna manera una de las motivaciones tiene que ver quienes ejercen como terapeutas en aliviar el malestar subjetivo de las personas, que es el punto de encuentro que tenemos también desde la psicología. Súper. Bueno, ahora sí vamos a ir de lleno con las preguntitas un poquitito más específicas. ¿Tiene como fin difundir el ejercicio del trabajo social clínico en Chile, promoviendo la investigación científica, la formación clínica continua cualificada, generando espacios de difusión de saberes, conocimientos, sistematizaciones y el progreso científico de esta especialidad del trabajo social? Sí. Ahí estamos hablando específicamente del rol que cumple la Sociedad Chilena de Trabajo Social Clínico. Como les decía, esto no es algo nuevo, Claro. ¿ya? Es algo que es una especialidad que, a propósito de distintas situaciones o causas en otros países como Estados Unidos, Canadá, Australia, han existido desarrollos importantísimos en términos de validación, de regulación, de conocimiento, de producción científica. Hay otra realidad que se vive en otros países y Latinoamérica, por distintas razones, quedó muy desfasada, muy atrás de ese avance en términos de la disciplina. Entonces, a raíz del trabajo que han venido desarrollando otros colegas en Chile, quienes iniciamos la formación en trabajo social clínico, decidimos cómo organizarnos por conformar esta sociedad que tiene ese objetivo, que esto se conozca, sobre todo nuestros colegas, que sepan que esto existe y que de alguna manera, a propósito de difundir, de instaurar el tema, de generar muchas veces tensiones, porque les decía, a veces se generan tensiones porque decimos que somos terapeutas, generar el desarrollo de esta profesión, que se regule en algún momento, que existan. Hoy día, por ejemplo, existen programas de diplomado, pero también hay magísteres de trabajo social clínico en Chile. Uno lo tiene en la Universidad de Valparaíso, otro en la Universidad Católica. Entonces, es algo que poco a poco se ha ido como instaurando y ese es el objetivo que nosotros tenemos, que se hable de esto. Qué bueno, mira, y de hecho tú mencionabas, y es muy bueno saberlo, porque si nos están escuchando algunos colegas también, Ajá. para que puedan quizás hacer este magíster. Tú mencionabas en la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Chile, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora, con respecto a eso, tú decías que también esto lleva muchísimo tiempo, muchísimos años, quizás en Chile es nuevo, pero más o menos, ¿hace cuánto tiempo se creó? ¿O hace cuánto tiempo surgió esto en Chile? Ok, mira, yo podría decirte que quienes son pioneros o quienes nos permitieron organizar los conocimientos a propósito de esto es el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico, quienes ya por ahí, por el año 2018, 2019, formalizan esto y son ellos quienes imparten el primer programa de formación postgradual de la especialidad. Entonces estamos hablando ya de 2018 hasta esta fecha. Claro. A propósito de esas formaciones, la sociedad se creó recién hace 2 años atrás y hace 2 años es que estamos formalizados legalmente y estamos desarrollando distintas acciones, tanto a nivel nacional como internacional, para poder hablar de este tema en América Latina.
Qué bueno. ¿Y acá hay más colegas? En Arica, Sí, porque tú eres la presidenta. yo soy la presidenta y esta sociedad la conforman colegas de Arica a Puerto Montt. Puerto Montt es la última colega que está. Somos colegas de todo Chile que estamos asociados. Yo al menos, no, aquí en Arica hay otro colega que también es parte de esta sociedad. Somos aproximadamente 30 personas por ahora y estamos siempre abiertos a que otros colegas puedan ser parte de esto, ¿ya? Porque uno de los objetivos también es como ir democratizando el conocimiento, que todos sepan que esto, y de hecho incluso existe la posibilidad de que estudiantes de trabajo social que estén en su último año puedan ser parte de esta sociedad, desde tu formación hasta quienes quieran desarrollar habilidades o si ya estás formado, etc. Buenísimo. Y bueno, nos mencionabas que ya se puede estudiar en estas dos universidades, pero ¿hay otra formación? Sí, yo siempre, ustedes pueden googlear y van a ver un montón de formaciones. Claro. Pero yo puedo recomendar aquella que me formó a mí y quienes también son parte como socios institucionales de esta sociedad, que es el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico. Digo que hay otras formaciones porque es sumamente importante, porque es una señal de que esto ya es un tema que se instauró. O sea, de que se abran programas de magíster u otros, en el futuro doctorados quizás, es algo que de alguna manera responde a la necesidad de que esto es algo que tenemos que considerar. O sea, es algo formal. Sí, no, ¿cierto? completamente. Y de verdad, o sea, yo que soy trabajadora social, me queda mucho más claro. Ya sé también dónde puedo hacer un magíster o hacer algún diplomado. Ajá. Pero también yo creo que hay muchos colegas que nos están escuchando y es muy buena esta información. Y te lo agradecemos. Uh-huh. La verdad es que yo creo que a todos nos pasa, o a mí me pasó cuando comencé en esto, que uno tiene cierta formación de base en la universidad. Claro. Y a propósito de cómo se estructuran los sistemas educativos, hay ciertas limitaciones y no se incluye esta área, esta especialidad. Por lo tanto, eso también limita un poco como nuestro rango de acción, ¿sí? Porque yo te decía, yo soy terapeuta, pero los trabajadores sociales clínicos no solo son terapeutas. Los trabajadores sociales clínicos pueden trabajar en colegios, en el área de salud, en el área de educación, en el área de manera independiente, en el área de atención familiar. En todos los espacios, si tú tienes una formación clínica, va a haber una diferencia en lo que haces, pero también el cómo piensas, el cómo generas un análisis a propósito de lo que estás haciendo. No, súper bueno, súper bueno. ¿Y ustedes como sociedad generan este tipo de formaciones o quizás capacitaciones para el resto? Sí. Hemos desarrollado distintos cursos o espacios educativos que tienen que ver con entender qué es el trabajo social clínico. De hecho, hoy día culmina otra formación que está orientada a las comprensiones terapéuticas en las dinámicas o en los contextos de abuso sexual infantil, porque dentro de nuestra sociedad tenemos colegas que están altamente también especializados, calificados para poder abordar distintas temáticas. Entonces, de la propia sociedad van surgiendo espacios, pero como somos una sociedad, nosotros no generamos diplomados ni otros programas. Y ahí yo, como les decía, yo recomiendo porque doy fe del abordaje que tienen al Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico. Claro, pero igual es como una primera instancia tal vez. Totalmente. Para que los profesionales se puedan acercar también Totalmente. a lo que es el trabajo clínico. Sí, y lo otro es que a veces se entiende como con cierto temor de que a lo mejor para llegar a la sociedad o para tener algún tipo de espacio, como que tengo que haberme formado, tengo que haber tenido un proceso previo. Claro. Y la verdad es que no. Tú puedes ser parte de este espacio, incluso si tienes la intención de algún día formarte, como para poder compartir y cohabitar ese espacio, ya puedes ser parte de la sociedad. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, en sí los trabajadores sociales clínicos podrían ser terapeutas, ¿cierto? Somos terapeutas. Sí. Qué bueno. Y somos terapeutas con subespecialidades, porque hay algunos que, no sé, a mí me mueve la terapia vincular y soy terapeuta narrativa. Hay otros que tienen otras líneas
y que de alguna manera tú escoges qué es lo que más te hace sentido para tu trabajo diario. Qué bueno. Oye, consulta, ¿y el estudio que Ujú. tuviste del magíster? Ajá. ¿Cuánto duró? Yo llevo, yo no he desarrollado ese magíster, Ya. ¿ya? Yo hice el diplomado de trabajo social clínico, hice un postítulo en trauma y especialización clínica, otro en terapia narrativa. Siempre he tenido como como espacios de formación a propósito del ámbito clínico. Mi magíster tiene que ver con derecho de familia e intervención familiar. Pero en el ámbito netamente clínico, han sido varios años de Claro. especializarme, más aquello que tiene que ver con la terapia vincular en particular. ¿Y cuánto tiempo llevas siendo la presidenta? Soy la primera presidenta Mira. desde que se formó la sociedad, y eso es algo que me pone muy orgullosa, muy feliz, porque la primera mujer presidenta Exacto. de la primera sociedad chilena de trabajo Eso social. mismo iba a decir, mujer más encima, y está muy bien porque así saca la cara por todos nosotros. Sí, sí. Por mí y por Sí. todas mis compañeras. Sí. Pero qué bueno, qué bueno. Bueno, y entonces, en un resumen, ¿qué hace esta sociedad científica profesional? La sociedad tiene por finalidad poder difundir, promover el conocimiento de esta especialidad, impulsar, acompañar programas de formación que se vinculen con esta especialidad, intencionar o impulsar espacios para que se puedan generar investigaciones, sistematizaciones, y que de alguna manera todo lo que hacemos, porque hay muchos colegas que tienen muchas experiencias, puedan transformarse en información que de alguna manera sea documentada, por ejemplo. Claro. Así es que eso es lo que hace esta sociedad. Y de alguna manera queremos en algún momento ser referentes latinoamericanos de lo que ocurre con esta especialidad, y siento que hasta el momento lo estamos haciendo. Ya hace poquito tuvimos la oportunidad de compartir, porque esto no está ocurriendo solo en Chile, sino que compartimos hace algunos días con colegas de Perú, de Argentina, de Costa Rica, de El Salvador, Qué bueno. de Puerto Rico. Entonces, esto está ocurriendo en distintos lugares, solo que por muchas razones en nuestro país recién estamos hablando de esto. Claro. Ahora mira, me estaba acordando de algo. Al principio de la entrevista, Ailén preguntó sobre la diferencia de un psicólogo con un terapeuta trabajador social clínico, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Sí, entre un trabajador social clínico y un trabajador social tradicional, digamos. Buenísima pregunta. Hay muchísimas diferencias, pero si yo pudiera resumirlo en una frase, te diría que el posicionamiento ético-político de cómo y desde dónde ejercemos la profesión. Y cuando digo político, no me refiero a una política partidista, ¿no? Claro. Sino que entendiendo lo político como este espacio que cohabitamos todos. Hay muchas diferencias. Cuando tú eres un trabajador social clínico, te posicionas desde un lugar. Te voy a dar como ejemplos muy concretos, como desde una mirada tradicional. A nosotros nos enseñaron en la universidad que nosotros veníamos como a arreglar ciertas situaciones, que nosotros somos de alguna manera los expertos, ¿no? Como, porque yo soy el profesional, yo tomo decisiones, yo guío procesos, ¿sí? Como yo soy el experto. Desde el ámbito clínico, yo asumo una postura de curiosidad y entiendo que no soy la experta y que la persona es la experta en su propia vida, ¿no? Por lo tanto, yo aquí vengo a acompañar y no vengo a dirigir. Claro. ¿Sí? Cuando yo soy un trabajador social que quizás no he tenido la posibilidad de integrar estas ideas, voy a tener una mirada quizás un poco más centrada en los déficits, ¿sí? Y si desde el ámbito clínico yo me voy a centrar en las fortalezas y los recursos de las personas para promover su agencia personal. Y si yo te pudiera hacer una lista completa, por eso te digo que es un posicionamiento ético-político, porque de alguna forma yo otorgo un lugar de protagonismo a quien lo tiene y que siempre lo ha tenido, que no soy yo la profesional, es la familia, la persona, el niño o la niña o el adolescente. Y desde ahí, uno de los elementos a los que yo más recalco tiene que ver con esto que decía, con entender a la persona en su situación. Entender que la persona está enfrentando situaciones complejas, pero que de alguna manera esa complejidad está
conectada con lo que ocurre en el entorno, en el contexto, con las políticas sociales, con las políticas públicas. No tengo una mirada de responsabilizar plenamente a este entorno familiar. No, a mí me quedó muy claro. Claro, y desde ahí también quizás se puede como, por eso yo hacía esta pregunta, porque es algo que también nosotros los psicólogos hacemos, entonces quizás ahí también podríamos trabajar muy desde la par, muy desde la mano, como dupla, por ejemplo. Sí. A nosotros nos gusta utilizar el concepto de coterapeutas. Coterapeutas, porque de alguna manera totalmente posible. O sea, yo he tenido experiencias maravillosas con psicólogos y psicólogas que de alguna manera han entendido que no somos competencias. Muchas veces yo, como te decía, trabajo mucho con redes sociales y una de las cosas que me dicen siempre es que lo que nosotros hacemos es intrusismo profesional, así como yo estoy habitando a otra disciplina, claro. ¿no? ¿Cierto? Como, o me dicen se cree psicóloga. Y creo que no, que finalmente cuando uno repasa la historia del trabajo social, el trabajo social clínico tiene aportes importantísimos al ámbito terapéutico. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, la terapia narrativa. Sí. ¿Sí? La terapia narrativa fue creada por trabajadores sociales clínicos. Entonces, cuando uno conoce esa parte de la historia, uno se apropia también de ella y entiende que esto no es usurpación, que podemos utilizar ambas disciplinas, la terapia narrativa, y que efectivamente desde el ámbito del trabajo social clínico nosotros vamos a tener, como decía, quizás un posicionamiento ético-político que nos permite hacer esta integración de todos los otros elementos que atraviesan a esa persona. Oye, Stephanie, disculpa. ¿Qué te motivó a especializarte en trabajo social clínico? ¿Cómo llegaste? Cuéntanos eso. Me encanta esa pregunta. Te hemos preguntado de todo, pero no en cómo llegaste ahí. La verdad es que cuando yo salí de la universidad hace más de 10 años atrás, siempre sentí que el trabajo social no podía ser meramente asistencialista para mí, Claro. ¿ya? Y siempre tenía esa curiosidad de que yo podía hacer más. Yo no quería reproducir un sistema, yo no quería ejecutar solamente una política, yo quería más. Pero no quería estudiar otra carrera, no quería, siempre nos dicen que a lo mejor nosotros queríamos ser psicólogos. Yo no quería ser psicóloga de profesión, yo quería ser trabajadora social, pero había algo que me incomodaba. Entonces, así fue como llegué a la formación del Instituto de Theraplay de Estados Unidos, quienes hacían formaciones como terapeuta vincular. Entonces, yo llegué a mi formación en Santiago y efectivamente todas las personas que estaban en ese lugar eran psicólogos y psicólogas, solamente mujeres. Yeah. Y yo tenía mucho temor de decir que era trabajadora social, no sabía qué iba a hacer, estaba muy nerviosa y yo decía que no me toque presentarme porque quizás me van a pedir que me vaya de este lugar. Me sentía muy incómoda. Y cuando me toca presentarme, yo digo así como, soy Stephanie, vengo de Arica y soy... Como que traté de que no se escuchara, Entonces, ¿cómo? Soy trabajadora social. Y la persona que estaba a cargo de la formación, que había sido formada en Estados Unidos, ella me dice, perfecto, eres la primera trabajadora social y quienes han dado forma a esto han sido grandes trabajadoras sociales clínicas en Estados Unidos. Y fue la primera vez que yo escuché de eso y ahí comencé a buscar información, tomé otras formaciones con ellos y luego ya en el año 2018 surgen estas conexiones con quienes les decía yo que Diego y Paola son quienes del Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico quienes han ido formalizando esto. Así fue como llegué. Después hice el diplomado en Trabajo Social Clínico, en trauma, en narrativa y eso ha ido como un poco construyendo mi identidad profesional como terapeuta. No, qué bueno, o sea, de partida, y también eres un ejemplo. Gracias. Porque después de ese temor, que de repente, claro, le puede pasar también a cualquier otro colega, pero finalmente todos remamos para el mismo lado, si todos queremos lo mismo. Sí. Pero de verdad te felicito. Muchas gracias. Te felicito. No sé si te gustaría dejar quizás algún mensaje, ya estamos casi, nos falta un poquito, pero ¿te gustaría dejar algún mensaje a los colegas, también a la ciudadanía? Porque ya, si bien les hiciste un resumen, ¿cierto?, sobre lo que es el trabajo social clínico,
¿Qué te gustaría agregar? O sea, creo que yo siempre pregunto cuando estoy en espacios así de formación como quiénes se benefician de que nosotros estemos mayormente preparados, que nos especialicemos y que tengamos como esta forma de pensar y de posicionarnos, son las personas con las que trabajamos. O sea, éticamente yo asumo una responsabilidad de formarme para que quienes reciben estas atenciones que yo genero sean en base a una línea ética específica, ¿no? Entonces, como pensando en los colegas que pueden estar escuchando, como la primera cosa que quiero que se queden, como con que se queden, es que esto no es algo nuevo, no lo estamos inventando. En otros lugares del mundo, no sé, por decirles, nosotros tenemos una barrera idiomática, ¿ya? Hay muy poca producción en términos de documentos, de libros, de textos en español, pero en Estados Unidos está la revista más importante de trabajo social clínico que tiene más de 5 millones de documentos de la especialidad, ¿ya? Nosotros como sociedad y entendiendo como la experiencia que tienen otros países, nosotros estamos asociados a la Clinical Social Work Association de Estados Unidos, que es quienes concentran las asociaciones internacionales más importantes. Entonces, somos el único estado asociado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que solamente dejar curiosidad. Busquen información para que puedan profundizar en que esto, como decía, no es algo nuevo y es algo sumamente necesario. Como les decía, quizás no todos vamos a ser terapeutas porque puede no hacerme sentido, ¿sí? Porque puedo a lo mejor yo decir, oye, no sé, no es mi área. Pero si yo trabajo en reinserción social, si trabajo en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, si trabajo en una escuela, si trabajo con mujeres sobrevivientes de violencia, si trabajo en cualquier contexto, sin duda que esta especialidad lo que viene es a sumar y nunca restar. Entonces, como a mis colegas decirles eso y a la comunidad en general, comentarles que hay profesionales que hoy día estamos también ejerciendo la práctica profesional de manera independiente. Tengo la posibilidad de trabajar con algunas familias en el ámbito de manera independiente. Entonces, hay personas preparadas para poder servir también de alguna manera a la comunidad y estar disponible. No, qué bueno. Oye, y lo último, ¿y cómo te gustaría que evolucionara el campo del trabajo social clínico en los próximos años? Uy, tengo muchos sueños, y por eso estamos trabajando para eso. Lo que sueño y deseo es que exista un lugar de reconocimiento, que no tengamos que estar justificando lo que estamos haciendo, porque a mí siempre me preguntan, bueno, pero esto es algo que se inventó, esto es algo que está segura, lo que les decía, ¿no? Por redes sociales, como ya ahora se creen otra profesión. Lo que sueño es que podamos vivir en un entorno en que se reconozca esta especialidad, que no tengamos que justificarnos y que existan regulaciones que nos permitan también asegurarnos de quienes ejercen como terapeutas sean personas altamente calificadas también, porque hoy día hay que reconocerlo. Uno se ingresa a las redes sociales y uno se puede encontrar con un sinfín de formaciones, de personas que se dicen también ser trabajadores sociales clínicos. Entonces, como al hablarse del tema se abre una ventana enorme para todo. Entonces, yo también espero que en algún momento exista una regulación para que quienes realmente están formados, calificados, podamos ejercer esto para que también se puedan proteger los derechos de las personas también. Claro que sí. Oye, Steffi, y bueno, ahora sí, antes de terminar, que ya estamos terminando hace rato, cuéntanos cómo podrían ingresar estos trabajadores sociales a la sociedad, qué es lo que tienen que hacer, o las redes sociales, cómo Para dejarlos invitados también. Sí, yo los dejo invitadísimos e invitadísimas para que puedan visitar nuestra página web www.sociedadchilenatsc.org. Ahí está, esa es la página web donde pueden encontrar los requisitos. Hay distintas formas de ser socio. Quienes ya tienen una formación de base aplican a una manera, a una categoría, una membresía. Los que
hoy están en procesos de formación a otra, y como les decía, tenemos socios extranjeros, tenemos socios estudiantes que están en su último año. Ahí hay distintas maneras de cómo pueden hacerlo. Y también pueden ver el trabajo que estamos haciendo a través de nuestras redes sociales, principalmente por Instagram, @sociedadchilenaTSC. Y la red que comparto también personal es @TSC_Stephanie Cruz también. Ya, buenísimo. Bueno, ya estamos terminando, así que te damos las gracias, Stephanie. De verdad nos ayudó mucho el hecho de poder saber un poco más sobre el trabajo social clínico, de dejar invitados a los colegas que nos estén escuchando y de que la comunidad también se enterara un poco más sobre lo que es este rubro, ¿cierto? Así que bueno, te damos las gracias, les damos las gracias a todos los que nos están escuchando. Una vez más, gracias a la Universidad de Tarapacá, que nos da este espacio. Así que eso, y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Steffi.